Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Hoy nos reunimos para conversar sobre un tema muy interesante dentro del derecho comercial y especialmente en el área de los contratos, que es el referido a la vinculación contractual. Es decir, nosotros ya sabemos lo que es un contrato, sabemos que es un acto jurídico, sabemos cómo se genera el acuerdo de voluntades, sabemos el objeto, la formación del consentimiento, pero ¿qué ocurre cuando un contrato determinado comienza a integrarse o a interactuar con otros contratos? Pensemos nosotros que en nuestra vida de relación y en nuestro régimen contractual difícilmente podamos encontrar un contrato de los comerciales que esté totalmente aislado, totalmente separado de otras relaciones jurídicas o relaciones patrimoniales. Por ejemplo, no sé, si queremos tener un teléfono celular, compraremos el teléfono celular y estaremos felices en nuestra casa con el nuevo modelo de teléfono celular. Pero si ese teléfono celular no está vinculado a un contrato que nosotros tengamos con un operador de telefonía celular, jamás podrá funcionar. Y si tenemos ese contrato, pero a su vez no tenemos contratado un servicio de Internet, lo usaremos como teléfono, pero no podremos navegar. Y a su vez, si tenemos servicio de Internet, y tenemos la línea, y tenemos el operador, y tenemos la compra del dispositivo móvil, que a lo mejor la estamos pagando en cuotas y que todavía no hemos terminado de pagar, y está funcionando normalmente, pero si no tenemos una aplicación determinada, no podremos acceder a otro servicio. Y esa aplicación la tenemos que comprar o adquirir en uno de estos sitios que venden aplicaciones. Pero finalmente todos necesitamos de todos. La aplicación sin Internet no funciona, el teléfono sin Internet no funciona, Internet y el teléfono sin la línea no funcionan. Los contratos muchas veces están vinculados a otros contratos. Y lo mismo ocurre en cualquier otro aspecto de nuestra vida. Pensemos, no sé, en visitar un shopping. Vamos a un shopping a hacer una compra. Bueno, ahora no se puede por el aislamiento, pero cuando esto se reanude, vamos a ir al shopping a hacer una compra y vamos a ingresar. Y en el momento que ingresamos al shopping, tácitamente estamos aceptando un contrato de adhesión respecto de las condiciones y las normas que funcionan dentro de ese shopping. Y vamos a ir a un negocio determinado y vamos a comprar algo o vamos a adquirir un servicio y vamos a pagar con una tarjeta de crédito, que es un contrato que nosotros tenemos con el banco o con el proveedor de la tarjeta, pero que es otro contrato que también tiene nuestro proveedor o el negocio con el banco para aceptar la tarjeta como medio de pago. Y a su vez ese medio de pago está vinculado con un porcentaje de un contrato que tiene el vendedor del comercio o el comercio mismo con el sistema del shopping, por las contribuciones que tiene que realizar. Bueno, todo está relacionado. Otro ejemplo, la medicina prepaga. ¿Cuál es la vinculación que nosotros tenemos con un servicio de medicina prepaga? Un contrato celebrado entre nosotros y la empresa de medicina prepaga. Pero a su vez la empresa de medicina prepaga tiene contratos y subcontratos con los médicos, con los establecimientos asistenciales. Y nosotros cuando somos afiliados, se llama, de una empresa de medicina prepaga, o somos socios, como también se los llama, aunque no haya un contrato de sociedad, y vamos a los establecimientos, estamos uniendo contratos, estamos relacionando contratos. La complejidad que genera las nuevas formas de producción de bienes y de prestación de servicios y de intercambio de bienes en el mercado, y también la fuerza de la globalización, ha hecho que los contratos cada vez más dejen de ser islas que solamente marcan relaciones jurídicas y patrimoniales entre quienes se vinculan a través de la relación contractual, sino que puede haber terceros ajenos a esa relación contractual que de algún modo, por algunas circunstancias, se vinculen con la relación contractual, la afecten, la impacten y generen efectos determinados. Dentro de los sistemas de vinculación contractual, del modo en el cual los contratos se relacionan los unos con los otros,
el modo en el cual los contratos llegan a tener hasta configuraciones de uniones de contratos, es decir, suma de contratos para un propósito, o redes de contactos, contratos contactados e integrados a modo de red, donde todos interactúan con todos para generar la producción de un efecto determinado bajo un mecanismo de sistema. Bueno, esto es algo que trajo la complejidad, la globalización y la tecnología. Dos institutos básicos vamos a ver hoy sobre el tema de vinculación contractual. Los llamados contratos conexos y los llamados subcontratos. Es decir, contratos que derivan en la generación de nuevos contratos. Así que vamos a esta primera idea de los contratos conexos. ¿Qué son los contratos conexos? Bueno, el Código Civil y Comercial de la Nación ha incorporado con la Ley 26.994 una regulación marco, una regulación general sobre el régimen de contratos conexos que facilita la identificación de los contratos conexos y que nos marca además el modo de interpretación de estos fenómenos. Pero cuando hablamos de contratos conexos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la doctrina hace tiempo que ha elaborado conceptos o definiciones referidas a los llamados contratos conexos. Algunos han basado este tipo de definiciones en nociones de pluralidad o de subordinación y otros, sin embargo, no se fijan tanto en el modo en que los contratos actúan individualmente o se relacionan, sino que hacen el foco en la finalidad económica común perseguida por los contratantes a través de este conjunto de contratos. Y dentro de la noción o definición de contratos conexos, Lorenzetti, el profesor Lorenzetti, presidente de la comisión que fue redactora del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, dice que los contratos conexos se trata de uniones de contratos en las que los objetivos económicos se alcanzan no ya mediante un contrato determinado, sino mediante varios contratos, que estratégicamente se utilizan en función de un negocio, o también en redes de contratos que forman sistemas, y lo que propone la necesidad de un concepto de finalidad económica supracontractual, que está por encima del contrato, una finalidad económica y social que trasciende la individualidad de cada contrato y que constituye la razón de ser de esa unión de los contratos. De modo tal que se va generando un ámbito común de relaciones jurídicas, un haz de relaciones jurídicas común, que si se llega a desequilibrar, desequilibra todo el sistema y no solo desequilibra a un solo contrato. En el año 1999, estamos hablando de hace 20 años, ya en unas jornadas nacionales de derecho civil que se hicieron en Santa Fe, se anticipó una definición de contratos conexos y se sostiene en esta definición que habrá contratos conexos cuando, para la realización de un negocio jurídico único, se celebran entre las mismas partes o partes diferentes, puede ocurrir una pluralidad de contratos autónomos vinculados entre sí, a través de una finalidad económica supracontractual, y que dicha finalidad puede verificarse jurídicamente tanto en la causa subjetiva u objetiva, en el consentimiento, en el objeto o en las bases del negocio. El Código Civil y Comercial sigue estos lineamientos porque se ha fundado en muchas de sus disposiciones en congresos o jornadas nacionales y señalando en el artículo 1073 que hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hayan vinculados entre sí por una finalidad económica común previamente establecida, de modo que uno de cada de estos contratos ha sido determinante del otro y se han celebrado todos para obtener un fin común único. Y esta finalidad puede ser establecida tanto por la ley, es decir, por la norma jurídica positiva, o también por la voluntad de las partes, porque puede haber sido pactada, o también por vía de interpretación. También la conexidad puede establecerse por vía de interpretación. Veamos un poquito ahora los requisitos y elementos para que exista esta llamada conexidad contractual. Bueno, primero, tiene que haber pluralidad de contratos, lo dice la definición.
2 o más contratos autónomos, es decir, no es una cuestión de que un contrato se complejice por una cantidad de capítulos o de disposiciones o de bloques dispositivos. Tiene que haber más de un contrato. Y estos contratos tienen que ser autónomos, tienen que ser contratos que puedan ser celebrados por las partes en forma individual y que puedan funcionar como tales. Entonces, más de un contrato y de contratos autónomos. Pero el segundo elemento fundamental es también caracterizante de esta conexidad, es que estos 2 o más contratos autónomos se celebran en pos de una finalidad económica común, llamada también finalidad económica supracontractual. Es una noción que nos refiere que no es suficiente que exista un vínculo. También tienen que celebrarse varios contratos que todos ellos tiendan a concretar un negocio económico común para hacerlo más eficaz, para hacerlo más determinante o incluso para permitir que se realice un negocio que de otra manera podría no ser posible. El profesor Alterini solía decir que si bien los contratos encadenados tienen formalmente partes distintas, puede ser que estos contratos estén entrelazados en un conjunto económico alrededor de una misma prestación esencial, de modo que cada uno es como una isla, pero una isla que se incorpora a un archipiélago animado de una vida colectiva. Un conjunto de islas que conforma el archipiélago animado de una vida colectiva. Y esta conexidad, como dijimos, puede surgir de la ley, puede surgir de lo que pactaron las partes, o también puede surgir de los términos de interpretación que están establecidos en el artículo 1074 de nuestro Código. Por ejemplo, en el caso de la conexidad establecida por la ley, el ejemplo más claro es el de la ley de tarjetas de crédito, 25.065, que establece claramente que esto se trata de un sistema entre el prestador de la tarjeta, el negocio que genera el bien o el servicio, el consumidor que es el titular de la tarjeta, la entidad que la financia, etc. Entre las partes, bueno, puede la propia autonomía de la voluntad decir cuándo quieren que estos contratos estén conectados y cuándo uno es parte del otro y cuándo la afectación de un contrato puede impactar en la afectación del otro. Y finalmente, en materia de interpretación, bueno, muchas veces la conexidad, aunque no se haya dicho por parte de la ley y aunque no se haya dicho por parte de los contratantes, puede ser deducida o inferida de un análisis global de la eficacia de los resultados esperados. Si, aunque la ley no lo diga o las partes no lo digan, finalmente el resultado esperado no se puede conseguir sin la conexidad, estamos frente a un régimen de contratos conexos. Es muy importante el tema de la conexidad, porque no solamente genera este tema de exigencia o efectos particulares, sino que también tiene una influencia muy fuerte en materia de interpretación. Cuando vamos a interpretar los contratos que forman este conjunto de contratos conexos, nos vamos a encontrar con que no podemos interpretar cada contrato aisladamente, sino que lo que necesitamos es interpretar los unos por medio de los otros. Ver la interpretación del contrato o del servicio para ver si se ha cumplido, si no se ha cumplido, si hay deficiencia, si hay mora, lo que fuera, y tengamos que interpretarlo, vamos a tener que hacerlo también tomando en cuenta los otros contratos. Cada uno de los contratos ayuda a la interpretación del otro contrato porque se encuentran justamente conectados o porque hay, digamos, una relación conexa que lleva y que requiere, como ha dicho la doctrina, una interpretación global, porque hay una finalidad supracontractual que inspiró, motivó y fue causante de la celebración de estos contratos. Y entonces es esta finalidad global la que tiene que movilizarnos para guiar la interpretación de dónde estamos parados. Claro está, hay que probar la finalidad común y hay que probar la conexidad. Aquel que le interese invocar este conjunto de normas cuando no surge expresamente de la ley o de lo pactado, ¿no es cierto?
Y para desentrañar el sentido de cada uno de los contratos, tenemos que tener en cuenta esta interpretación global. En materia de efectos, bueno, el principio general, sabemos nosotros, que los contratos, como lo dice el artículo 1021 del Código Civil, solo producen efecto entre las partes, es decir, entre aquellos que son los contratantes. No tiene como principio efectos frente a terceros, salvo que expresamente se pueda dar esa circunstancia por indicación del legislador. Pero en materia de conexidad puede ser que los contratos no tengan las mismas partes y que sin embargo puedan tener efecto entre partes. Yo cuento una anécdota muy particular, que está más vinculada con el tema de subcontratos, pero a veces cuando nosotros contratamos un servicio y la persona que da el servicio subcontrata a otra para que lo dé, cuando la persona viene, la gente dice, no, mire, yo en mi servicio con el contratante principal no tengo incluido esta prestación, pero yo sí la tengo incluida en el principal. Entonces, finalmente hay ahí una relación que va a quedar impactada. El artículo 1075 del Código Civil y Comercial de la Nación dice claramente que según las circunstancias, una vez que esté probada la conexidad, un contratante puede oponer las excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso, aún frente a la ejecución de obligaciones ajenas a su contrato. Y la misma regla se aplica en materia de conservación del contrato cuando la extinción de uno de los contratos produce la frustración o la finalidad económica común. Si a mí, en un servicio complejo donde, por ejemplo, yo no puedo utilizar ninguna de las cuestiones contratadas sin el acceso a Internet, si a mí me cortan el acceso a Internet, por más que el acceso a Internet sea un contrato entre mi proveedor y quien presta el servicio de Internet, si a mí me dejan fuera, bueno, esto va a tener que impactar también en el efecto del propio contrato. Entonces, entendamos que, por ejemplo, esto era algo que en derecho del consumidor es muy fuerte y tiene mucha presencia. Las personas que compran un determinado producto y que lo pagan en cuotas y lo pagan con tarjeta de crédito, bueno, ese contrato de compra, la tarjeta de crédito entre el negocio y la entidad financiera es ajeno a la parte. El contrato de compraventa que yo celebro con el proveedor de este bien, también es ajeno a la entidad financiera que financia la tarjeta. Entonces, si yo finalmente estoy comprando un producto, el producto no me lo entregan, o el producto es defectuoso, o el producto no funciona, y yo me veo privado de él, bueno, ¿por qué tengo que seguir pagando? Ah, bueno, porque yo le debo al banco porque pagué con tarjeta de crédito. Bueno, ahí hay una conexidad entre una cosa y otra. Entonces, el criterio es otorgar legitimación activa a todos los sujetos que resulten parte de cualquiera de los contratos que integren el sistema para que pueda oponer excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso por la ejecución de obligaciones, aunque correspondan a un contrato del cual no es parte. Si es que la ejecución o inejecución del contrato puede frustrar la finalidad económica que motiva la vinculación. Es decir, si a mí no me prestan el servicio, a mí no me prestan la reparación, bueno, o no me dan el deber de garantía, bueno, me dicen, no, esto no es nuestro, es del fabricante, la garantía la da del fabricante, no lo doy yo que soy el que vendo, pero perdón, yo no puedo usar el producto. ¿Por qué tengo que seguir pagando por un producto que no puedo usar? Aunque no sea parte del contrato. Y esto es lo que está haciendo generar el sistema de la conexidad. Así que, bueno, es un fenómeno de vinculación. La conexidad. Recordemos bien cuáles son los conceptos de la conexidad, cómo funciona y cómo los contratos permiten la actuación de partes respecto de contratos en los cuales esas partes les son ajenas, pero que están vinculados por conexidad al negocio común o a la finalidad común. Y entonces esto permite una suerte de tránsito dentro del sistema contractual, aún para aquellos que no son partes del contrato. Interesantísima realidad la de la conexidad contractual, tan común, tan evidente, tan presente en nuestro régimen contractual actual. Ahora, bueno, vamos a pasar a otra de los modos
otro de los modos de conexidad contractual o vinculación contractual, que son los llamados subcontratos, es decir, los contratos que derivan de los contratos. Vamos a ver esto ahora. El Código Civil y Comercial de la Nación regula la subcontratación, en general en los artículos 1069 y siguientes. Y dice que hay subcontrato cuando se celebra un nuevo contrato mediante el cual el subcontratante crea a favor del subcontratado una nueva posición contractual derivada de la que aquel tiene en el contrato principal. Vamos de vuelta. El subcontrato es un nuevo contrato, mediante el cual el subcontratante, es decir, aquella parte del contrato que quiere subcontratar o celebrar otro contrato, crea a favor de un tercero, llamado subcontratado, una nueva posición contractual derivada de la que tiene aquel en el contrato principal. Por ejemplo, yo soy un constructor y celebro con un comitente un contrato de obra, un contrato de construcción. Pero yo no puedo hacer todo, entonces yo a su vez subcontrato con otros proveedores la carpintería, por ejemplo, la instalación eléctrica con otro, el aire acondicionado con otro, el hormigón armado de estructura con otro. Son subcontratistas míos, quien soy el contratista del comitente. El comitente no tiene ninguna relación en principio con estos subcontratados. No negoció con ellos, no estableció las bases del contrato, no dijo cuáles eran las prestaciones, no negoció precio, pero sin embargo va a recibir por intermedio del contratista, que es el subcontratante, todas estas obras o prestaciones que van a realizar los subcontratistas o personas subcontratadas. Bueno, es claro que si hablamos de subcontratación, lo que primero necesitamos es que exista un contrato previo, que es el contrato que nosotros vamos a llamar contrato base, contrato padre o madre, según le guste a cada uno, o contrato primigenio, o, según dice el Código Civil y Comercial de la Nación, el contrato principal. Una de las partes de ese contrato celebra un nuevo contrato llamado subcontrato con una persona extraña a la relación contractual original, y esta persona va a asumir una posición contractual que tenía el contratista originario, pero sin extinguir el contrato principal. Vamos de vuelta porque esto es complejo. Es decir, yo tengo un contrato madre y este contrato, una de las partes celebra un nuevo contrato para el cumplimiento parcial de sus obligaciones o total de sus obligaciones y encarga realizar estas prestaciones a otro. Esta persona que se incorpora se llama subcontratista o subcontratado y realmente no tiene una relación originaria ni negoció nada con el contratante, con la contraparte del contratista o del contratante principal. Pero sin embargo se suma a la relación contractual porque va a tener que cumplir con las prestaciones que establece el contrato original. Pero el contrato original no es suplantado por el subcontrato, sino que ese contrato original se mantiene en vigencia. Las partes de este subcontrato no son las mismas que del contrato original. Las partes del subcontrato está el subcontratante, que es aquella parte que participa del contrato original y que celebra el nuevo contrato, y el subcontratado, que es la persona contratada por el subcontratante y que se llama subcontratado o subcontratista. El caso más típico, no es el único, pero el que más sencillo utilizamos nosotros en las clases para dar como ejemplo, es el caso de la locación y la sublocación. Hay un contrato de locación de cualquier inmueble donde hay dos partes claras, un locador y un locatario. Si el locatario celebra un contrato de sublocación, asumirá una suerte de rol de locador del subcontratante porque tiene el derecho y uso y goce del bien, y el subcontratante será el inquilino de este sublocador, pero que nunca celebró ningún contrato con el locador principal. Y entonces la sublocación es un subcontrato del contrato de locación. Bien,
nadie puede transmitir un derecho mejor ni más extenso del que tiene. Así que el subcontratante no le podrá dar al subcontratado derechos más amplios que los que él mismo adquirió en virtud del contrato madre, ni tampoco le podrá transferir derechos por un plazo más grande que el contrato principal o que el establecido en el contrato principal. Es decir, estamos frente a limitaciones. El subcontratante está limitado por las fronteras o digamos los límites que tiene el contrato principal. Ahora, ¿qué se puede subcontratar? Bueno, todo, siempre. Bueno, el artículo 1070 del Código dice, bueno, mire, en los contratos con prestaciones pendientes, todas las prestaciones pueden ser subcontratadas en todo o en parte, salvo que se trate de obligaciones de prestaciones personales. Es decir, yo no puedo, si yo quiero contratar para mi fiesta de cumpleaños, que venga a cantar el conjunto Miranda, Miranda dice, bueno, muchas gracias, firmé, y entonces subcontrata, no sé, a Gladys la Bomba Tucumana para que venga. Entonces cuando se abre el telón, aparece Gladys la Bomba Tucumana y dice, buenos días, feliz cumpleaños. Y digo, ¿usted qué hace acá? Bueno, yo fui subcontratado, vengo a cumplir con la prestación que tenía que cumplir Miranda. No, eso no se puede porque es una prestación personal. Pero sin embargo, si yo estoy en una obra en construcción y contraté al constructor y cuando viene el momento de la instalación eléctrica, viene un señor que no es el constructor y me dice, ¿quién es? Soy el electricista subcontratado por el constructor. No es lo mismo porque la prestación no es personal. Lo que yo necesito es una instalación eléctrica sana, una instalación eléctrica eficiente, segura, y me la pueden dar muchas personas, no necesariamente una persona particular. ¿Qué necesitamos para que haya subcontratación? Primero, tiene que haber dos contratos. Tiene que haber un contrato principal y tiene que haber un subcontrato. Segundo, el contrato principal tiene que tener prestaciones pendientes, porque si no, no tiene sentido subcontratar. Si el principal o el contratante principal ya cumplió con sus prestaciones, ¿para qué va a contratar a otra persona? Tercero, que las prestaciones pendientes o que deben ser cumplidas no sean intuito personae, es decir, que no dependan de una persona particular, sino que puedan ser cumplidas también por un subcontratista. Y después, finalmente, que la subcontratación no se encuentre legalmente prohibida ni voluntariamente prohibida. Es decir, que no haya una norma legal que impida la subcontratación, ni tampoco que haya una norma legal, o una norma, mejor dicho, voluntaria o contractual, legal para las partes, porque va a ser efecto de ley, pero una norma contractual que diga, bueno, está prohibido subcontratar o esto está prohibido subcontratar. En el Código Civil y Comercial de la Nación tenemos muchos ejemplos de subcontratos. Por ejemplo, la locación, artículos 1214 y siguientes, la subcontratación en el contrato de agencia, la subagencia en el artículo 1500, la subcontratación en el contrato de concesión, artículo 1510, la subcontratación en el caso de franquicia, el artículo 1513 y concordantes, y bueno, también hay otros ejemplos que incluso no se llaman subcontratos, pero que podrían jugar de esta manera, como el caso del mandato, cuando se permite la sustitución del mandatario por otra persona para representar al mandante. Siendo que estamos en la subcontratación frente a diferentes contratos, el subcontrato no es el contrato, las partes del subcontrato no son las partes del contrato, tenemos que ver cómo juega esto. Y así es que los artículos 1071 y 1072 del Código Civil y Comercial de la Nación establecen cuáles son las acciones que tienen cada uno de los integrantes de esta suerte de relación tripartita entre el contratante, el subcontratante y el subcontratado. Que no son parte entre sí de un mismo contrato, sino que se relacionan a través de más de un contrato. Y entonces nos ocupamos primero en el artículo 1071 del caso del subcontratado. ¿Qué nos dice el artículo? Dice, mire, el subcontratado, esta persona que el contratante original llamó para que lo sustituyera en la prestación, dispone de las mismas acciones que surgen del subcontrato contra el subcontratante. ¿Por qué? Porque es un nuevo contrato. Y en ese subcontrato, el contratante originario y el subcontratado tienen un contrato propio y tienen las acciones que emergen del contrato. Pero también
tiene las acciones que le corresponden a este subcontratante contra la otra parte del contrato principal, en todo aquello que esté pendiente de cumplimiento respecto de lo que le corresponde al subcontratante. Y son acciones directas. No es que este subcontratante va a tener que invocar, representar o hacerse cargo de acciones que el contratante original no hizo. No, bueno, no me pagó el subcontratante y hay precios pendientes de pago. Yo voy contra el contratante original y le digo, pague. Y acción directa. Estoy ejerciendo un derecho propio. En contrapartida también está el supuesto inverso. ¿Qué puede hacer aquella persona que es parte del contrato original, pero no es parte del subcontrato? Bueno, la parte que no celebró el subcontrato mantiene también contra el subcontratante las acciones emergentes del contrato principal. Y también dispone de las que tiene el subcontratante contra el subcontratado, y aquí también el código es muy claro en señalar que acá no hay una subrogación, sino que las ejerce en nombre y en interés propio. Es decir, es una forma de ejercer derechos propios. Bueno, como vemos, el tema no es simple, pero tampoco es tan complejo como parece si podemos entenderlo. Si entendemos la conexidad como un sistema y si entendemos la subcontratación como la sustitución en el cumplimiento de prestaciones. Ahora lo que yo preparé para ustedes es una pequeña exposición visual de repaso para que nos queden más, digamos, arraigados los conceptos y los temas de los que hemos hablado. Así también podemos seguir reuniéndonos en otras ocasiones para conversar sobre más temas del derecho comercial. Vemos ahora el repaso y bueno, gracias por haber participado de esta actividad.